Hola, ¿qué tal? Espero que hayan pasado una muy feliz semana. Y vamos a retomar el tema que estábamos conversando la semana pasada. Digo que vamos a retomar el tema porque hablamos de planificación familiar y toqué dos conceptos. Un concepto que era eficacia y un concepto que era seguridad. Y aparentemente esto causó ruido porque varias personas me escribieron. Algunas de ellos confundidos decían que era lo mismo, tanto eficacia como seguridad. Otros no veían cuál era la diferencia clara entre los dos conceptos. Y yo creo que vale la pena que lo discutamos y lo hablemos un ratico, este rato que nos toca hablar esta tarde, para poder aclarar exactamente cuáles son esos dos conceptos. Estos son dos puntos muy importantes dentro de la anticoncepción. Un anticonceptivo ideal tiene varias características y dentro de esas características hay dos fundamentales que son que sea lo más eficaz posible y que sea lo más seguro posible. Yo les decía la semana pasada que los métodos anticonceptivos se podían dividir en dos grandes grupos, los naturales y los artificiales. Que los naturales eran métodos muy seguros pero muy poco efectivos, y que los métodos artificiales eran muy efectivos, pero eran bastante poco seguros. Y esto fue lo que creó confusión. Por lo tanto, es muy importante que aclaremos estos dos términos. Cuando hablamos de seguridad, no solamente de los anticonceptivos, sino de cualquier producto farmacéutico, de cualquier medicamento, estamos hablando de la capacidad que tiene un medicamento o un producto farmacéutico de producir el efecto que nosotros queremos, evitando producir algún otro tipo de efecto secundario. Mientras que cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de la capacidad que tiene un producto farmacéutico de ejercer la función para la cual nosotros lo estamos administrando de una manera buena, de una manera efectiva, de una manera que realmente sea satisfactorio y se logre o la curación o la anticoncepción o lo que estemos buscando con ese medicamento. Esos dos efectos es muy importante que los tengamos presentes y que logremos entender la diferencia entre uno y otro. Les voy a poner un ejemplo y no se lo voy a poner con un anticonceptivo, lo voy a poner con un producto que tiene muchísimos años en el mercado y que todo el mundo lo conoce, y es la aspirina. Nosotros podemos decir que la aspirina es un producto muy bueno como antiinflamatorio, como antipirético y como analgésico. Cuando hablamos de antiinflamatorio es que ayuda a eliminar una inflamación. Cuando hablamos de analgésico, pues todo el mundo sabe que es capaz de quitar el dolor. Y cuando hablamos de antipirético es que es capaz de disminuir o de quitar la fiebre. Entonces esas tres características es lo que tiene la aspirina como un producto en un momento determinado cuando lo vamos a utilizar. Mas sin embargo, él es muy efectivo, pero tiene un problema, que no es 100% seguro. ¿Por qué? Porque la aspirina produce irritación a nivel gastrointestinal y puede producir gastritis, puede producir sangrado a nivel gastrointestinal y puede producir incluso sangrado a nivel de la piel. Una persona se da golpes fácilmente y puede sangrar sencillamente porque tiene un efecto antiagregante plaquetario. Las plaquetas son unas cositas mínimas que hay en la sangre, que es la que nos permite en un momento determinado comenzar la coagulación. Esas peloticas taponan cualquier tipo de herida o cualquier tipo de ruptura que pueda producirse en un vaso sanguíneo y la aspirina es un antiagregante plaquetario, no permite que esas peloticas chiquiticas se agreguen, se peguen a las paredes del vaso y pare el sangrado. Entonces, ella no es 100% segura, no tiene toda la seguridad que quisiéramos tener en un analgésico antiinflamatorio antipirético, y es la razón por la que han ido saliendo en el transcurso de todos estos más de 100 años que tiene la aspirina en el mercado, nuevos productos que tienen una menor dosis y que tienen un efecto también antipirético, antiinflamatorio, analgésico, y que tiene menos efectos colaterales o menos efectos en contra del beneficio que pueda tener la aspirina. En cuanto a la eficacia de un producto, pues sencillamente les decía que tenía que ver con la capacidad que tiene el producto de producir el efecto que nosotros queremos que tengan. Y les voy a poner un ejemplo con un anticonceptivo cualquiera.
Vamos a poner un anticonceptivo oral, que es el que más conoce la gente o el que más frecuentemente conversa. Los anticonceptivos orales son un producto que pueden, vamos a hablar de los combinados, que tienen estrógeno y progestina, son dos hormonas que produce la mujer, y esas dos hormonas pues sencillamente ejercen un efecto anticonceptivo cuando se combinan, y no vale la pena en este momento que entremos a tratar de explicar la fisiopatología o la fisiología de lo que es la fecundación para tratar de explicar el efecto del anticonceptivo oral. Lo que sí podemos decir es que el anticonceptivo oral, tomado de la manera adecuada, todos los días, a la misma hora, sin ningún tipo de olvido, sin retraso de ningún tipo, produce una efectividad inmensamente alta, con una falla de menos del 1% por cada 100 mujeres que usan el anticonceptivo durante un año, que es lo que se denomina índice de PER, que después lo vamos a ver. Este anticonceptivo es extremadamente eficaz, exageradamente eficaz. Es uno de los anticonceptivos que más eficacia tiene, aparte de los permanentes como la esterilización quirúrgica femenina, la ligadura de trompas o cortar las trompas o la vasectomía. Los anticonceptivos orales o los anticonceptivos hormonales en general tienen una alta eficacia anticonceptiva, por lo tanto se consideran de los más eficaces. Mas sin embargo, la persona que lo toma puede tener algún tipo de efecto que no quisiera tener. Algunas personas pueden tener problemas gastrointestinales, pueden tener vómitos, pueden tener sangrados genitales, pueden tener muchísimas cosas que no los tienen si no toman el anticonceptivo. Por lo tanto, la eficacia es altísima, pero la seguridad no es tan alta. Hay algunos efectos que sencillamente producen problemas en la persona que lo está tomando. Para no todas las personas es igual. Unas personas pueden tomar el anticonceptivo oral sin ningún tipo de problema y no van a tener efectos colaterales casi. Otras personas pueden tomar el anticonceptivo y pueden tener efectos colaterales. Por lo tanto, es importante que el anticonceptivo oral no sea automedicado, no sea indicado por uno mismo, sino que sea indicado por el médico, pues el médico sabe en un momento determinado cuáles son las características que tiene esa persona y si realmente puede tomar el anticonceptivo o no puede tomar el anticonceptivo. Es muy importante que nosotros escojamos el anticonceptivo adecuado para que la persona realmente pueda tener un método eficaz y que esa eficacia sea para esa persona lo mejor que pueda pasar. Generalmente uno mide la eficacia de los anticonceptivos de dos formas. Uno dice, bueno, en una persona que se lo toma como debe ser, todos los días a la misma hora, sin fallar, por los 21 días o los 28 días que tiene que tomarse el anticonceptivo sin olvidárselo en ningún momento, sería el uso perfecto. Nosotros vamos a tener una efectividad de más del 99%. O una falla de menos del 1%. Pero si nosotros tenemos el uso típico, que es la persona que se le olvidó tomarse el anticonceptivo porque se fue para la calle y llegó tarde, cenó, llegó muy cansado y se acostó y se le olvidó tomarse su anticonceptivo, o sencillamente se fue de fiesta y cuando llegó pues ya habían pasado más de 6 horas de tomarse el anticonceptivo, o cuando se acordó en la mañana. Ese es el uso típico, ese no es el uso perfecto. Con ese uso típico, la falla del anticonceptivo puede bajar y puede llegar incluso a tener una falla de más de un 16%. Por lo tanto, lo ideal es conseguir un método anticonceptivo que sea eficaz y que sea seguro, de manera de que la persona no se olvide de tomarlo, la persona siempre esté pendiente de tomárselo y tenga la efectividad necesaria. Tenemos que recordar, y esto es una cosa que tenemos que recordarla, en el mundo anualmente se producen aproximadamente 220 millones de embarazos. 220 millones de embarazos, de los cuales aproximadamente 46 millones terminan en aborto. Y de estos 46 millones, más o menos la mitad son abortos provocados. Y más o menos de estos 20 y tantos millones, la mitad son en condiciones insalubres. Son practicados por no médicos o son practicados en sitios que no son los adecuados. Por lo tanto, la utilización de un método anticonceptivo es lo mejor que puede suceder para evitar este tipo de problemas. Señores, 13 millones de mujeres se mueren anualmente a nivel mundial por practicarse un aborto en condiciones no saludables, no salubres, y eso es una complicación de no usar un método anticonceptivo.
La Organización Mundial de la Salud lo dice. Una de las complicaciones del no uso de métodos anticonceptivos adecuados son los abortos provocados y tenemos que evitar a como dé lugar los abortos provocados. Se nos pasaron los 10 minutos de esta semana. Si tienen alguna duda, por favor comuníquense conmigo por el correo electrónico Manuel Dr. Cabrera, todo pegado, @gmail.com, o háganme las preguntas por esta misma vía, por Instagram, pero por favor no quedemos con ninguna duda, multipliquemos esta información. La idea no es que se queden con esta información ustedes, la idea es que se la pasen a los muchachos, a los adolescentes, a la gente que no conoce absolutamente nada de esto y que ustedes pueden llegarle y pueden transmitirla sin ningún tipo de problema. Que tengan una excelente semana.